motor universal del ser humano que nos distingue del resto de los seres del planeta. Un motor que le da sentido a la vida, que nos llena de pasión. Nos hace crear, explorar, inventar y evolucionar. Se trata de la imaginación. Y es la imaginación la que le ha dado al hombre la posibilidad de tener una vida erótica más allá del simple acto de apareamiento. Le ha dado la posibilidad de crear arte a partir de sus ideas y emociones, cultivando su espíritu y tejiendo su cultura. Las disfunciones sexuales han sido una preocupación de hombres y mujeres de todos los tiempos. En la antigüedad, algunos dioses fueron revestidos de símbolos fálicos y los hombres con problemas eréctiles acudían a ellos para ser ayudados. Los griegos clásicos le rogaban a Afrodita. La Biblia describe casos de impotencia por castigo divino y hasta Leonardo da Vinci se ocupó en estudiar el tema de esta preocupación milenaria. La primera disfunción sexual registrada en la historia es la del rey David, aquel que venció a Goliat. Según cita el Antiguo Testamento, le privó de su espada y de su potencia sexual. Y a lo largo de la historia, con tal de evitar fallar en el acto sexual, se han usado desde rituales hasta estimulantes y todo tipo de remedios. ¿Por qué es tan importante abordar este tema de disfunciones sexuales, Juan? Porque es una herida a la autoestima antes de cualquier otra cosa, ¿no? Un hombre que tenga dificultades para la erección o una mujer frígida es una lesión al valor que se da a sí mismo o a sí misma, ¿no? Yo creo que de ahí viene la importancia del poder tener una función sexual adecuada. Ahora que comentas esto, a mí sí me parece importante como tratar de ver la diferencia que hay entre la disfunción en el hombre y en la mujer. Porque en la mujer no la determina en su feminidad y en el hombre sí. Es más, una mujer puede vivir con esta disfunción e incluso fingir que no la tiene. Pero en un hombre está relacionado directamente con su virilidad. Y de todas las disfunciones sexuales, me parece que finalmente lo que llamamos ahora disfunción eréctil y que es la impotencia sería la más grave de todas, ¿no? En términos de impacto. No sé si la más grave, pero sí la más notoria. Exacto. Una mujer frígida no se le nota por ningún lado. En cambio, si un hombre no tiene erección, inmediatamente se advierte que no hay fuerza antigravitatoria en el miembro, ¿no? Inmediatamente se advierte. Igual, otros tipos de disfunción, si alguien tiene una eyaculación precoz, o incluso lo que se llama eyaculación anteportas, antes de la penetración, esto es claro y evidente. En cambio, en la mujer hay la posibilidad, incluso tú decías, del fingimiento. Me acordé ahorita de Monólogos de la Vagina, en donde uno de los pedazos que marcan ahí es una mujer fingiendo un orgasmo, ¿verdad? Y una de ellas decía, ¿quién duda de que la mujer no puede fingir un orgasmo? Claro, y un hombre jamás podrá fingir una erección. No, pues ¿cómo? En todas las culturas se ha prestado especial atención a la sexualidad y ha existido una preocupación crónica por la genitalidad, pero sobre todo por el falo y su correcto funcionamiento, porque la penetración a lo largo de la historia del hombre siempre ha sido vista como una prueba de virilidad y un requisito para una buena reputación. El rey Luis XVI de Francia se casó con María Antonieta, pero no pasó nada ni el primer día, ni el día siguiente, ni el próximo. Su médico no podía explicarse lo que le sucedía al rey, sobre todo ante la belleza de la delfina. Lo que Luis XVI tenía era una fimosis que logró solucionar porque finalmente logró consumar su matrimonio
y manifestó sentirse muy complacido con esa clase de placer. En la época de Tomás de Aquino, si alguien no creía que Luzbel y sus acólitos producían impotencia, era visto como un hereje. El propio teólogo llegó a escribir que la fe católica nos enseña que los demonios dañan al hombre y pueden poner obstáculos a la relación sexual. Para evitar la impotencia sexual, se recomendaba rezar antes de ir a la cama y aparearse únicamente para procrear. En ese sentido, creo que tiene que ver con una cuestión que está también en nuestros genes a nivel ancestral, donde se relaciona el falo, el poder sexual del hombre, con esto mismo, con poder, con virilidad, con ser. Es decir, tiene que ver esto que está adentro de nuestro ADN y lo hemos, a nivel de cultura, lo tenemos ya tan presente que por eso es tan importante. Bueno, lo que es un mensaje genético, que sí lo tenemos en el ADN, son los mecanismos de la reproducción. ¿Sí? Esos están determinados genéticamente cómo son en el hombre y cómo son en la mujer, incluyendo una mayor, digamos, dosis de actividad en el hombre que en la mujer. ¿Sí? Aunque, cuidado, la receptividad femenina es algo muy activo. Sí, no es una pasividad en realidad, ¿no? Pero sí, obviamente está determinado por ahí, ¿no? Ahora, lo fálico no hay que confundirlo con el pene, ¿sí? Lo fálico tiene que ver con el poder, aunque hay una afinidad conceptual muy cercana entre lo fálico y el poder. Claro. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo que menciona Freud, que es el apagar el fuego orinando. Ok. ¿Sí? Solamente el hombre puede hacerlo. Sí, claro. Si una mujer trata de apagar una hoguera, no, bueno. Se quema bastante, ¿no? Todita, exacto, digamos. Sí. Los niños juegan a echar una firma o a ver quién orina más lejos, o en la masturbación quién la llega más lejos, etc. Todos estos son símbolos de ese poder masculino. El quién la tiene más grande, el poder que se le da a un miembro grande y voluminoso, esto es también de todas las épocas, ¿no? Y es que a nivel etimológico, digamos que la palabra falo significa, en dos concepciones que tienen, en una es el ser admirable y en otra es lo oculto. Entonces, si nos ponemos a ver, es finalmente este órgano que siempre ha sido el que se oculta. Es decir, la mujer puede mostrar su desnudez, pero si tú te fijas, finalmente la parte que se cubre es este poder, el poder del hombre que está en el falo, ¿no? Y este ser admirable, que su etimología está ahí, ¿no? Claro. Bueno, tú acabas de mencionar algo que es muy interesante. En las prácticas exhibicionistas, ¿cómo se exhibe la mujer? Enseñándose toda. La mujer se desnuda. ¿Cómo le hace el exhibicionista? Enseña el pene. Claro. ¿Sí? Hay una enorme diferencia. Ahora, este ser admirable, a lo mejor podríamos entender por qué a una mujer que intenta ser admirable se le llama fálica. Ah, ese es un término que se claro usa que sí. Las mujeres fálicas son las que quieren tener el poder, ¿sí? Incluso por encima del hombre. Claro. ¿Sí? Munch vivió angustiado, tuvo problemas psíquicos y esos sentimientos son los que volcará en su pintura. Su obra surge como un resultado de su vida atormentada. Le obsesionaba la impotencia del ser humano ante la muerte y la identificaba con la mujer. Tenía una visión negativa de la vida, de la indefensión, de la soledad humana y del sexo. En esta obra expresionista de Kirchner, la mano derecha del pintor es un muñón en carne viva, una herida de guerra falsa que refleja los miedos y obsesiones del artista que pensaba que si entraba en combate moriría en el campo de batalla. Algunos han querido ver en la representación de la mujer que aparece detrás una forma de expresar la imposibilidad de que la modelo pueda inspirarle al pintor.
que debe interrumpir su actividad artística por la guerra y como símbolo también del temor del hombre ante la impotencia sexual. Desde el punto de vista del psicoanálisis, el acto de comerse a su hijo se ha visto como una figuración de la impotencia sexual. Ahora, ¿cuál era la concepción que tenía Freud con respecto a las disfunciones sexuales? Porque él no hablaba de una cuestión orgánica. No, por supuesto. Y hay que tener mucho cuidado porque en el 99.9% de los casos las causas son de orgánicas. tipo emocional. Ah, emocional. Emocional. Okay. Sí, no. Cuidado de ir con un endocrinólogo que te llene de hormonas, porque eso no sirve absolutamente para nada. Incluso puede agravar los cuadros, ¿no? Son inhibiciones de la función sexual, tanto en la frigidez, en donde la mujer no puede darse el permiso, la autorización de sentir placer sexual, como en el hombre, en donde evita, por ejemplo, en la impotencia absoluta, porque hay impotencia relativa también, la impotencia absoluta es simplemente una forma de decir con el pene, me da un pánico de los diablos estar ahí adentro. Okay. O en la eyaculación precoz es, bueno, voy a estar, pero me salgo lo antes posible. Es curioso esto que comentas porque también hay un factor evolutivo. Es decir, así como vemos a los deportistas que año con año van rompiendo más récords, digamos, hay hombres más rápidos, que saltan más alto, que tienen mayor rendimiento, con la eyaculación sí hay un tema importante. Es decir, los primeros hombres que llegaron, digamos, a los países de América, pues dicen las mujeres, estas mujeres indígenas, precolombinas, decían que todos los españoles eyaculaban muy rápido. Ellos tenían una cultura, digamos, de la sexualidad mucho más avanzada que las culturas europeas. Pero entonces, anteriormente, el hombre primitivo eyaculaba muy pronto, es decir, la cópula era muy rápida, finalmente para que pudieran reproducirse como los animales lo más pronto posible. Entonces, también la sexualidad tiene un factor evolutivo en términos de su desempeño, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el desempeño sexual tiene que ver con algo que consideramos o que nombramos como la consideración por el otro. En función del otro y del deseo de que el otro también tenga gratificación, el hombre puede retardar su eyaculación. En el caso que tú mencionas, la mujer indígena era considerada un objeto. No había ninguna consideración por ella. Entonces el hombre, el conquistador, claro, se satisfacía y hasta luego. Claro. ¿Sí? No había ninguna consideración por la mujer. ¿Sí? Habría que preguntarle a los conquistadores si eran eyaculadores precoces con las peninsulares. Claro. Sería una pregunta interesante, ¿no? Y me parece bien importante porque de alguna manera hemos visto las disfunciones tanto masculinas como femeninas y visto la importancia que son para el hombre. Es decir, sin duda todas son importantes, pero ahora que hablamos de esto, siempre la de la mujer, por su placer o ya sea porque lo puede fingir, dejan de tener esta importancia. En el hombre estamos hablando de la pérdida del ser. Pierde un poco de su esencia, ¿no? Sí, incluso hay culturas en donde dicen, si aquello no funciona en el hombre, ya la vida no vale la pena. Claro. Así de seria es la cosa. En sus pinturas, Salvador Dalí exterioriza las obsesiones y sus traumas de la infancia. Dalí sentía un horrible pánico al sexo, sobre todo al femenino, por lo que también sufría de impotencia, entregándose al onanismo como sustituto. De ahí la proliferación de formas flácidas y muletas y su tendencia a la exageración. En una entrevista, la modelo de Dalí, Amanda Lear, declaró que Dalí no tenía relación sexual alguna porque era impotente y que el pintor argumentaba que los genios no deben reproducirse. Comentó que con Gala solo vivía un amor cerebral. Aquí, en el espectro del sex appeal, Dalí muestra sus fobias a la sexualidad. Es una visión terrible al sexo femenino en un paisaje del Cabo de Creus. La imagen monumental de una mujer sin cabeza, ni manos, ni pies, con dos muletas,
contemplada por un niño que es el propio Dalí, a quien el sexo se le aparece como un objeto misterioso y repugnante. La etapa azul marca el comienzo de la carrera artística de Picasso y se inicia como respuesta al fuerte impacto emocional que el suicidio de Casagemas produjo en el pintor. Picasso y Casagemas habían sido amigos inseparables y tras un viaje que ambos realizaron a París en 1900, Casagemas cayó en una profunda depresión, ocasionada por sus problemas con el alcohol, así como por los síntomas de impotencia sexual que comenzaba a padecer. Casagemas acabó por darse un tiro en la sien en una taberna de París delante de su amor imposible, la modelo Germaine Gargallo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la impotencia fue declarada un problema para los hombres, pero también para las mujeres. Y es que finalmente son disfunciones que afectan, el del hombre va a afectar a la mujer, el de la mujer va a afectar al hombre. Sí, por supuesto, porque el grado de insatisfacción de uno provoca insatisfacción en el otro. Por ejemplo, un hombre que tenga eyaculación precoz no va a dar tiempo para que la mujer tenga una gratificación sexual, simplemente por falta de tiempo de penetración. Entonces se pueden afectar mutuamente. Igual, una mujer frígida va a hacer que el hombre se sienta muy mal y que su capacidad de sentir un orgasmo disminuya sensiblemente. Hay un discípulo de Freud, Wilhelm Reich, que hablaba de que además de la impotencia, eyaculación y la frigidez, él hablaba de impotencia orgásmica, que es la calidad del orgasmo, ¿sí? El orgasmo puede tener calidades distintas. Puede haber orgasmos, déjenme decirlo así, muy parciales, claro, ¿sí? O orgasmos muy generales, ¿sí? Un orgasmo en donde el sujeto se voltea como calcetín, claro, en el momento del orgasmo, y orgasmitos que sí son orgasmos, pero sí estuvo bien, y ya, ¿no? Son calidades muy diferentes de experiencias orgásmicas. Pero esto obedece básicamente a la función, obedece a, digamos, la percepción, obedece a la cuestión física. ¿A qué se deben estas diferencias? Obedece a las circunstancias de esa relación, ¿sí? En qué circunstancias se da, y eso es lo que le da la intensidad y la calidad a la relación, ¿sí? Por ejemplo, se habla del el rapidito, ¿no? Obviamente la calidad de la relación va a ser muy diferente de una relación hecha con toda calma tiempo, y claro, con tiempo, con preparación incluso del vinito, etcétera. Sí, en un etcétera. Ambiente propicio. Un ambiente, la música, va a ser muy diferente. Ahora, es muy curioso porque la mayoría de los tratamientos que se hablaban, digamos, a principios del siglo pasado, tratando de aliviar o de curar o de transformar estas disfunciones, tenían que ver, en la mayoría de las veces, con la abstinencia, es decir, vamos a reservar, sobre todo en el hombre, la parte de esperma, y en el caso de la mujer también, es decir, había como una reserva, cuando es todo lo contrario. Finalmente lo que podría ayudar a que la función se recupere es precisamente llevándola a cabo, ¿no? Claro. Pero incluso hay datos, que no sé qué tan ciertos sean, de que Freud, que era amigo de Gustav Mahler, le dio un tratamiento a él para la disfunción eréctil. Sí, pero un tratamiento psicológico, ¿sí? Mahler estuvo en un breve tratamiento y no solamente tenía impotencia de este tipo, sino que tenía impotencia musical. Creativa. Tenía un bloqueo en su creatividad y parece ser que pudo recuperar los dos, o por lo menos sus sinfonías hablan de que le fue bastante bien. Claro, por lo menos por ahí todo estaba en orden. Habría que preguntarle a Alma en el otro aspecto, ¿no? Ahora, ¿qué tan relacionado está esto? La capacidad creativa, la capacidad de ser, con la capacidad sexual. Hay muchos mitos alrededor de eso. Se puede tener una estupenda relación sexual genital y no tener ninguna capacidad creativa. Y se puede ser muy bisoño y muy mal practicante de la sexualidad y al mismo tiempo tener una gran creatividad. Una cosa no va con la otra, ¿sí?
no necesariamente hay una relación directa entre creatividad y buena sexualidad. A veces incluso es inversa. Pero sí hay implicaciones emocionales que son importantes. Por supuesto, las implicaciones emocionales están ahí, pero digamos, si se tiene una buena sexualidad, a lo mejor no se tiene tanta motivación para sublimar en la música, en la pintura, en la escultura, para hacer el Taj Mahal, etcétera, ¿no? Claro. Pienso, por ejemplo, en la famosa obra de Richard von Krafft-Ebing, La psicopatía sexualis, en que las parafilias o incluso la homosexualidad están catalogadas justamente como enfermedades, pero evidentemente hay todo este aspecto de la disfunción. La disfunción eréctil es una, pero todo aquello que tiene que ver con formas alternativas de ejercicio de la sexualidad puede representar al mismo tiempo una fuente inagotable de imaginación poética. Pienso también en una obra capital, extensa, formidable de Heiner Müller, Cuarteto, basada en Coderlos de Laclos, en que el varón adopta el papel de la feminidad y la mujer el papel de la masculinidad, de ahí que el título de la obra sea Cuarteto, porque se intercambian los roles de dos personajes y forman a su vez 4 en total, justamente por la idea del intercambio, no solamente de poder, sino de función. Eso que antaño von Krafft-Ebing hubiera dicho es un problema mental digno de la psiquiatría, hoy forma parte esencial del erotismo. Me parece que lo que hemos logrado en el transcurso de la historia cultural de Occidente es dar al tema sexual una libertad mayúscula, y justamente la idea de la disfunción puede atemperarse con la imaginación, porque el hecho de que la vida sexual activa de un hombre mengue en el transcurso de los años no significa en forma alguna que mengue su erotismo. Entonces, frente a una menor capacidad de erección, para decirlo con todas sus letras, creo que siempre cabe la posibilidad de un mayor erotismo imaginativo. Se dice que la perfección en el arte de amar de los antiguos mexicas era tal que los conquistadores no cumplían las expectativas de las mujeres mexicanas, que se quejaban de quedar insatisfechas tras cópulas de 5 minutos, eso que ahora conocemos como eyaculación precoz. Y del otro lado del mundo, los griegos consideraban que la lechuga causaba impotencia sexual y también falta de vigor. Otro dato interesante es que la maquinaria inquisitorial se sirvió a placer de las clases populares, que debieron ver en sus juicios y autos de fe un modo de salir de la monotonía cotidiana. Por todas partes surgieron mujeres que denunciaban la impotencia de sus maridos. Para dirimirla, se formaban tribunales públicos donde el reo, ante los ojos de jueces y espectadores, debía desnudarse, tener una erección y eyacular. En los Estados Unidos, esta práctica duró hasta 1896. Como ya vimos, las disfunciones sexuales han sido un tema importante en el arte, pero sobre todo una obsesión de los hombres de todas las épocas. El poeta romano Publio Ovidio Nasón escribió el libro Amores en el año 16 a.C. La obra se concentra en un amorío romántico entre el poeta y una muchacha de nombre Corina, y en una parte plasma esta terrible experiencia de la falta de erección. ¿Acaso esta joven no es hermosa y distinguida por su elegancia? ¿Y no fue por mucho tiempo el ídolo de mis votos? Sin embargo, la languidez me impidió gozar sus favores. Y qué sonrojo. Caí como una masa pesada en el lecho perezoso. Yo anhelante de placer y ella encendida en el mismo ardor. No pudimos saborearlo por la impotencia que me redujo mi lasitud. Ella me llamó su dueño, me dijo todas aquellas palabras que excitan el vigor. Y no obstante, mis fríos miembros, como si estuviesen emponzoñados por la cicuta, se negaron a satisfacer sus deseos. Yacía como un tronco inerte, como una estatua,
como un peso inútil y llegué a dudar si era un cuerpo o una sombra.